Despierta, cariñito, despierta. Tú también, varón, mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá, papá y todos los demás. Me acompaña, como siempre, en La historia se repite, mi amigo, el aprendiz de Quijote, al que mucha gente le tiene en alta estima, y menos los historiadores truchos, el señor Edison de Jesús Niño Mercedes. Hola Illich, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas que nos siguen en el programa? Importante, y estaba contando, recordando, ya vamos varios meses haciendo miércoles a miércoles el programa y cada vez me gusta más la interacción por el hecho de que hemos topado temas que han ido de la mano de la expectativa de la gente que quiere estos temas. Y hoy tenemos unas fechas que son muy importantes para la humanidad, es decir, definen no generacionalmente, sino conceptualmente lo que todavía nos damos de palos, todavía nos perseguimos, nos acusamos, nos Y insultamos. Pero yo todavía quería creemos en añadir, Hollywood. sí, yo quiero añadir también la muerte del Papa Francisco, ¿no? Un hecho que sucedió en estos días, ya él está enterrado, como es el protocolo, le velaron durante 3 días, con toda la ceremonia, el cuerpo se llena de objetos que él solicita, pidió con unos zapatos gastados ser enterrado, bueno, el protocolo establece, se le pone Respetar su voluntad. a cuerpo visto en la capilla de San Pedro, le visitan celebridades, autoridades del mundo entero, y la gente que quiere irle a ver, y luego que le entierran, empieza el cónclave. Yo decía, Es del ojo con 7. eso, porque hay esos rumores, a veces el chauvinismo nacional se va tan lejos que porque Noboa estuvo al lado de Biden y del rey de España iba a decir Clinton, y de Trump, tenemos opción de poder poner un papa ecuatoriano. Ya le están promocionando, o sea, llegamos a niveles de los que, perdóname, pero ya, o sea, verán, Hay ser ya. chauvinista, pero es una cosa ser idiota. Sí, ya, eso es ridículo. Lo que pasa es que la influencia que tiene el Papa moralmente en el mundo, más allá de que sea la cabeza de una religión pequeña a nivel mundial, porque hay religiones que tienen seguidores por millones, pero en cambio influye mucho moralmente porque opina sobre guerras, política y este tipo de cosas. Y el Papa a mí me llamó la atención, sin ser católico, por el hecho de que hizo una crítica muy seria y muy cercana a lo que está pasando en el Ecuador en cuanto a los medios de comunicación. Él puso 4 premisas fundamentales y les dijo, en una conferencia donde estuvieron ecuatorianos, Francisco Herrera, por ejemplo, estuvo entre ellos, los periodistas en una reunión de periodistas del mundo católico, ¿no? Periodistas católicos que llegaron donde él les dijo, no mientan, no falsifiquen las noticias, eso es pecar contra Pero Dios, Jesús llora. ahí no estuvo ni Vera ni, ¿cómo se No, llama no, esta no, radio? no, 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 Radio Centro, no, ni la Radio Colorada, Centro Guayaquil. no, ni la Colorada, ni el Pocho Jar, ni todos ellos que son tragahostias realmente, porque otra cosa es, sin ser una religión, sin ser de una religión, respetar los principios y seguir los principios de humanidad, de paz, de solidaridad. Decía esto porque estos medios alternativos son los que se han convertido en ese desmentidero, para decirlo de alguna manera vulgar, Por el decirlo. hecho de que... Y en lo internacional, justo ponía el colofón por lo que tú decías en lo internacional, porque hoy, 30 de abril, en este lado del mundo, se celebra, se recuerda 80 años del inicio de las celebraciones, porque ya la derrota estaba dada meses antes, el inicio de las celebraciones mundiales. Yo cada que puedo, porque coincide el mes de mayo, tengo cumpleaños en mi casa, varios cumpleaños, y coincide con la celebración del mundo que se llamó la victoria mundial sobre el fascismo. Y es una celebración, qué barbaridad, si es en Moscú, eso es increíble, es decir, No, en el mundo entero, la celebración de la derrota del fascismo empezó un día como hoy, que fue el día en que los soldados soviéticos, los soldados de Rusia,
llegaron a Berlín, se tomaron el Reichstag, comprobaron que Hitler estaba muerto, encontraron el cadáver, encontraron el búnker y ahí sacaron el cuerpo, le quemaron y luego, como un homenaje a Stalin, el mayor líder del comunismo ruso soviético, pusieron una bandera roja, la bandera de la Unión Soviética, en el Reichstag. Eso coincide justo con esto que te digo que es el inicio, porque en cambio mañana el otro lado del mundo, el de los pobres, el de los trabajadores, el de los explotados, celebra y recuerda su día. La masacre de los trabajadores. Y en los 1 de mayo Igual. a nivel mundial, han servido como un catalizador para manifestar y entrenar y decir a la gente, hey, estamos aquí. Recordemos que, aunque ustedes no lo crean, para lograr la jubilación a los 62 años en Francia, fue por estas fechas, paradójicamente, y lograron hacerlo, no fue con besitos y flores. Los derechos se conquistan, las generaciones que nos precedieron se sacaron la madre, y como decíamos con unos amigos contemporáneos, tenemos mucho que contar a nuestros nietos. 9 presidentes, los sacamos al grito de somos tus fantasmas, somos los forajidos, tantos gritos de guerra, y luego pasó en paz. Hay una frase, no sé, mi querido Eliso, que dice, tiempos difíciles forjan hombres fuertes, con el respeto a todas las damas, así va el dicho. Sí, sí, no, dice, es la biología también. De hecho, Darwin explicaba eso, que hay especies que se adaptan mejor y sobreviven en condiciones difíciles. En condiciones fáciles, las especies, exacto, se descuidan. Entonces, por ejemplo, depredar iguanas marinas en Galápagos sería muy fácil para un depredador, si no les estamos cuidando, porque nunca nadie les atacó. Entonces, no serían las más no sé, exacto, no serían las más adaptables, pero por ejemplo, un ratón, una rata que está perseguida en nuestras calles, en nuestras casas, sabe sobrevivir, come papel, come piedras, come tierra y no se muere. Cables eléctricos. Claro, entonces, ¿quién va a sobrevivir? Las ratas, no las iguanitas, que son lindas. Pero eso ahí tenemos los lindos detalles. Lastimosamente tuvimos un cierto área de prosperidad, la gente está echando la culpa a la prosperidad, y al final del día todos hemos llegado a la ridiculez, que cuando, creo que es una periodista de Coavisa, cuando se puso del lado, o sea, le molestó María Teresa Arboleda de Schottel. Ajá. Escribió en su X estos días, hablando de los 4 de las Malvinas. ¿Puedes creer que le acusaron de correísta? Claro. O sea, ya empezamos. Estamos en un grado de el papel ha sido limitación mental. Y hay que ponerle nombre y apellido. El asqueroso papel del miserable Jonathan Carrera realmente fue terrible en este caso, ¿no? No sé quién le pagó, no sé quién le dio de dinero. El hombre tiene sus cuentas, aspira a ser alcalde de Quito. Fuimos amigos en alguna época cuando él hacía Crónicas Rojas en Teleamazonas y se volvió el poeta del crimen, así le decíamos. Pero él tomó ese nombre como un apelativo a su carrera. Nosotros decíamos el poeta del crimen porque hacía la voz, engolaba la voz y hablaba con frases para contarnos de un muerto, un asesinato, de un secuestro, de una violación, de una mujer agredida. Pero él sacó el último video, antes de que todas las noticias empiecen a darle la vuelta a esta tortilla. Él fue el que sacó el último video, distorsionado, montado, dañado, manipulado, en el que decía que se ve a los 4 niños delinquiendo y que en ese momento no se veían las caras, ni nada, ni siquiera coincidían los colores. Los colores de las camisetas no funcionaban, pero esa prensa, esa televisión basura, le dio cabida. Claro, Teresa Arboleda es una mujer, ya está retirada, ya está fuera, era de mi tiempo, era contemporánea de mi tiempo. Yo recuerdo a Teresa que le tocó vivir un hecho muy importante y fundamental, por ejemplo, y se convirtió en nuestra fuente de noticias, porque ella fue la primera, en principio, la única periodista que de casualidad estuvo el 16 de enero de 1987 en la base de Taura,
visitando, haciendo algún reportaje, y el momento en que secuestran a Febres Cordero, ella se queda encerrada adentro en las oficinas, y era la primera que transmitía, luego ya llegaron los otros medios. Ella no era reportera de guerra, ella no hacía coberturas, sino muy livianas, y sucede que le tocó vivir el secuestro de un... Ella era simpatizante de Febres Cordero, sí, y claro, se le notaba el nerviosismo, la palidez, el susto que tenía de que su vida corriera peligro en medio de lo que nadie sabía que iba a pasar, y con los rumores y todo esto. Pero ahora lo que tú dices es verdad, o sea, ella sale y dice, ah, carajo, qué barbaridad, ¿por qué hicieron eso? Maldita correísta. Y sí, como estaban diciendo que van a salir los trabajadores el día de mañana a defender para ti. Ah, no, es que yo no pertenezco al IES, así que no me voy a jubilar. Bueno, eh, recuerden que la competencia, hablando del libre mercado, Adam Smith, si no hubiera la competencia del IES, las AFPs que hay en Ecuador se dispararan y te trataran peor. Pero, ventajosamente, aunque ustedes no lo crean, existe el IES, que permite una competencia. Ah, es que es una competencia justa. No me importa, es una competencia que permite que baje. Y ya están peleando. La gente que no quiere que desaparezca la jubilación patronal, que nos aumenten la edad de jubilación, de lo que se paga, de lo que se paga ahora, discúlpenme mi mal francés, de lo que es ahora a lo que a, 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 a lo que quieren proponer, a 70 años la jubilación. Y son en estas marchas donde se recuerda, por eso es el Día del Trabajo y la Victoria. Se recuerda cómo así empezó y con este tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, Y es aquí un debate mundial, verás, porque no es un problema solo del Ecuador. En Europa, en Japón, en Estados Unidos ya se debatió esto, en Rusia también. El hecho de que la medicina ha avanzado tanto que hace que vivamos más tiempo. Es decir, si vamos, algún rato ya hicimos el ejercicio contigo aquí, recordar las edades, por ejemplo, de nuestros abuelos, de nuestros padres, las actividades, es obvio que por más sano que hayan comido en sus tiempos, más natural, digamos, empezaban, tenían también vidas más cortas biológicamente. Hoy con medicinas, de hecho un informe que vi, acabo de leer la semana pasada, en el que un médico de los que estuvo en los equipos descubrir el genoma humano, de la cadena del ADN, decía, premio Nobel, ¿no? De medicina, decía que ya nació, a partir del año 2000 ya nació el humano que con medicinas va a pasar los 100 años saludable. No sabemos dónde está, si está en Japón, si está en Rusia, si está en la India, si acá está en en México, Vilcabamba, claro, pero ya nació, o sea, manteniéndole con medicinas como se mantienen ciertas enfermedades que antes eran mortales, la diabetes, por ejemplo, la gripe eran mortales, hoy con la diabetes, la presión alta con medicamentos empezando a los 60, 65 años, llegas tranquilamente a 85, 90 años. ¿Qué es lo que dice el sistema capitalista? Si te jubilas a los 60, te jubilas a los 65, carajo, me toca mantenerte 25 años más con una pensión como viejo sin hacer nada, no eres productivo, solo me cuesta. es, Ese no es es el la criterio. forma de pensar. Exacto. Una arista, una arista. Vamos a la otra arista. Cuando me gritaba un colega, muy estimado para mí, que trabajamos juntos en X institución financiera top 10 del mundo, me decía, no, es que ya no faltan, ya no hay tantos jóvenes que aporten. Digo, pero querido, hace muchos años en el mundo, y acá en Ecuador lo empezó a correr, ya no se depende de la cantidad de pensiones De que se pensión, abonen. así es, señor, así es, señor. Las Solo seguridades remitámonos sociales para que invierten. para que termines tu idea, solo remitámonos, porque está muy bien encaminada tu idea. Solo remitámonos a la policía y a los militares que tienen el ISPOL y el ISP. ISFA. ¿Sí? No, no crece, eso crece muy poquito porque no es que entran más y más cada año, hay un límite para cada año y los generales salen con unas jubilaciones, oye, 3 y 4 veces superior a cualquiera de nosotros. Por lo bajo. Entonces, pero esa es la cuestión. O sea, no es una cuestión, y por eso en el gobierno de Moreno, María Paula Romo permitió el robo descarado al ISFA.
a Ajá, través de documentación e instrumentos financieros falsos. 1.000 millones, ¿no? Sí, bastante menos, pero les robaron porque no supieron, o sea, seamos honestos. Cuando tú Sí, sí, contratas, si yo quiero contratar, quiero hacer un libro de las tradiciones de San Francisco de Quito, no le voy a preguntar con el no, debido respeto a un yo carnicero. hacía, yo hacía en los 1.000 millones, decía, porque en esto también, y es interesante el tema que tú propones, porque hay que conversarlo, hay que debatirlo, porque, por ejemplo, había empresarios en los años 60 y 70, cuando ya la organización sindical era fuerte y convocaba el 1 de mayo. El 1 de mayo es sagrado. El 1 de mayo era día de vacancia, y la mayoría de empresas privadas lo que hacían era llevarles de paseo a sus trabajadores, en cambio los sindicatos convocaban al 1 de mayo para la marcha. Pero entonces la visión de los empresarios, porque me tocaba escuchar estas estupideces como periodista, y cómo a los diputados que defendían estas estupideces en sus discursos en el Congreso. ¿Cuánto pierde el país el 1 de mayo porque no trabaja nadie por celebrar el Día del Trabajador? Perdónenme, no es invento mío. Esto les puedo decir con nombre, apellido, fecha y el acta en la que está en la sesión del Congreso registrada. ¿Cuánto pierde el país? Entonces el empresario lo que calcula es el lucro cesante, la pérdida de que un trabajador se enferme con cáncer y no venga a trabajar 3 días porque está con quimioterapia. A eso me refiero cuando digo 1.000 millones de pérdida, porque la pérdida, y a eso nos lleva al otro, el otro tema es su no ganancia. Es decir, Costo de oportunidad. pero si vamos a la otra arista, como tú decías, si vamos al lado del marxismo, que es el padre del proletariado, del Día Mundial del Trabajo, aunque ya las fechas cambian, pero si los principios básicos de los trabajadores salen de la teoría marxista, propondrían que esos 25 años que el Estado me va a financiar sin ser productivo, yo tengo derecho, porque ya fui productivo en términos de producción capitalista, industrial, en aquel entonces en Marx. Los siguientes años son mi derecho de ser productivo intelectualmente, moralmente, o sea, divertirme, irme al teatro, ir de vacaciones. La propuesta de Marx es que el Estado debía, lo que está haciendo China. Cuando tú vas a Europa, encuentras grupos enormes de chinos ancianos que se pasean y no son plaga, no quiero ser, pero son como que te digo, o sea, entras al hotel y está lleno de ellos, son muy respetuosos, todo convenia y todo, pero son miles y miles y No llegan miles. a imponer su cultura. No, que están además financiados por el Estado, porque es su derecho. O sea, la obligación del Estado es mandarles a recorrer Europa. Y entonces encuentras a todos ellos paseándose por todo lado, por Europa, por la Plaza Roja, por la Torre Eiffel. O sea, ese es el plan que tiene que hacer el Estado. Claro, Ya ya. hiciste ya, lo que tú decías. Y ahí empatas el hecho de que, ¿y por qué no hay más? ¿Por qué no crece el IES con más afiliados? No, señor. Los fondos del IES deben crecer por inversión. Punto. Ese es el principio. Un detalle que te iba a comentar, ahora que topaste, cuando trabajaba para esta institución, que no estoy libre no puedo mencionar así abiertamente, creo que te lo he comentado alguna vez, nos llegó una solicitud de un sindicato alemán que deseaba comprar propiedades para construir villas vacacionales acá en Sudamérica. Y se interesaba sobremanera. ¿Por qué? Un jubilado se convierte en el embajador de un país Así y es. genera muchas divisas atrayendo a más inversionistas a un país. Es lo que no quiero, o sea, cuando me dice, debemos privatizar todo, el Estado no debe hacer carreteras. Y digo, dale, querido, 60 años han estado esas mismas vías y no han hecho nada. Cuando viene el Estado, las pone en forma, ahora sí privaticemos porque ya todo el Claro, mundo, eso lo hicieron los claro. demás. Por No, favor. acabas de topar un tema importantísimo que también le toca vivir al Ecuador. Yo soy de Imbabura. A mí me llamó la atención cuando me iba de vacaciones en los años 70 y 80, ya en la universidad, a pasar con mis primos en Cotacachi, en Otavalo, en Atuntaqui, en Ibarra, que Cotacachi empezó a recibir, primero se creó un hotel que se llama La Mirage, una hostería. El concepto de hostería en los años 70 y 80 era muy pobre todavía, pero eran habitaciones muy cómodas para gringos
de Estados Unidos que venían a descansar. Y luego empezaron a ver el entorno y dijeron lo que tú dices, me compro un terreno, me hago una casa y vivo aquí. Yo conocí jubilados gringos en la isla Isabela, en Galápagos. De hecho, conocí algunos que estaban escondidos por delitos de impuestos en Isabela. Y Cuenca se convirtió luego en la sede. O sea, eso es lo que hay que generar. Nuestros jubilados deberían estar llenando España, pasándonos, vámonos, que me ayuden a comprar un terreno en la España vaciada y yo me voy a vivir tranquilamente en la campiña española para estar a una hora del Prado, a una hora de Córdoba, de Sevilla, a darme una vuelta, a visitar los museos. O sea, hablemos de Italia, Francia. exacto, Europa o sea, está a eso desbordando. deberíamos, no buscando, ¿hasta cuándo vas a trabajar como bestia para mí? Y después, ay, chuta, ¿cómo me cuestas? ¿Por qué tengo que pagarte que descanses? Te voy a contar una anécdota, no es mía, es de mi hermana. Para las que sean, Pref Medical, salud ocupacional, se dedica a hacer, como dice el nombre, salud ocupacional. Y me contaba que algunos de sus clientes, créelo o no, mi querido Edison, le decían, bueno, pero esos exámenes de laboratorio los hace el IES, ¿no? No, tiene que hacerlo usted, de acuerdo a la ley y la reforma, que ya nuestro presidente Noboa ya lo cambió, y ahí se le ocurrió cambiar que un técnico de cuarto nivel puede ser reemplazado por alguien que tomó un curso de 40 horas para la salud ocupacional, y que puede ser un empleado mismo, un orgulloso albañil, que tomó un curso de 40 horas en 3 meses, ya, él hace la salud ocupacional del grupo. Y reemplaza a un médico. Y reemplaza a un médico con maestría en salud ocupacional. Y esto es el 1 de mayo. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué decimos el Día de la Victoria? Porque el 9 de mayo, 8 para nosotros, el 9 de mayo se celebra, y si tienen la oportunidad, véanlo en YouTube. Hay varios canales que lo transmiten en idioma, en En múltiples directo. idiomas. Russia Today lo hace en español. Les recomiendo. Y vean, no, es que es un desfile de propaganda. Piensen lo que quieran, pero van a ver esa Ya no. diversidad, van a divertirse, y va a estar presidentes como Xi Jinping, aunque nuestro presidente, el gran Vladimir Zelensky, anunció que va a bombardear la Plaza Roja. Esperemos que no sea tan Sí, imbécil. yo te decía que en este programa íbamos a atar estas dos fechas, el 30 de abril y el 1 de mayo, porque tienen un inicio fundamental, es decir, el mundo laboral, la aplicación práctica de la teoría marxista la hace Lenin en la revolución socialista de bolchevique de 1917. 19, a 17. Y eso en medio de la Primera Guerra Mundial, ¿Sí? porque hay que recordar que Rusia estaba gobernada por los zares, que eran reyes, Feudalismo, primos, feudalismo. primos de toda la cadena de reyes de Europa. Porque si ustedes ven la foto del zar Nicolás II, que es el último zar se decía por una concreción de las palabras, pero significa rey. El rey de Rusia, Nicolás II, es primo hermano de Jorge, que estaba en el reinado de Inglaterra. Todos son muy parecidos, Y tienen primo, bigote. y primo hermano del Kaiser. Del alemán, claro. Entonces, toda Europa estaba obligada a seguir ese principio. Y Rusia era muy pobre, era excesivamente pobre, Era basada su feudal. economía en agricultura, fundamentalmente en la agricultura. Y todo comienza, recuerdo una película muy buena, famosa, que está en la Cinemateca. Ahora voy a hacer una cuña para la gente, mis amigos de la Cinemateca, fue mi profesor Ulises Estrella, como se lleva ahora el nombre una vez que falleció el Ulises. Ustedes pueden pedir, organizarse, ir a la sala de la Cinemateca Nacional, pedir que le organicen una proyección y les proyectan cualquier. Hay una película que está ahí, nuestro querido profesor, el Ulises, se fue a Moscú y trajo una copia del acorazado de Potemkin, se llama, está traducida. Sí, yo no, la última vez que la vi fue por casualidad, pero la vi en otro país, no la vi acá. Claro, no está, la cinta está, la hemos visto casi todos los años
Cuando daban cine en la facultad, nos hacían estudiar, un año de cine tuvimos, nos hacían estudiar cine en la Universidad Central. Hoy ya no estudian, ni en la Central, ni en la UDLA, ya no estudian cine con los comunicadores. Ahora Hoy estudian redes sociales. redes sociales, son expertos coaching. Pero Yo creo que y le hay que diga ver, les coach. digo, porque es el inicio, es una revuelta en contra de un acorazado de los obreros, de la gente, de los trabajadores rusos que deciden tomarse el barco y obviamente empieza una revuelta. Y esa era la señal para que la revuelta comience en las calles de Moscú. Sangrienta, evidentemente, pero por la pobreza. Pero Lenin logra aplicar en la práctica todos los principios marxistas, a diferencia de lo que tú justo proponías, de Xi Jinping, el presidente de China, no celebran ellos, o sea, celebran el 1 de mayo, pero no es su fecha nacional. Ellos tienen otro proceso. Hay que estudiarle a Mao Zedong la larga marcha de Mao Zedong que le duró como 9 años, un pueblo analfabeto. Imagínate semejante monstruo de país que era la China, dominado por el Japón para que siempre opio para venderles a los europeos. No, fue por los mismos británicos que vendieron. Un estado y narco, holandeses. fueron los Exacto, británicos. Fueron los exacto, británicos, así de simple. exacto. Entonces, Les vendían encontraron opio terreno, para venderles, sí, vendan sí, té y así. O sea, encontraron tierras baldías y mano de obra, y mano de obra gratis, esclava, para decir, siembren opio, yo necesito opio, no necesito arroz, no necesito ganar, siembren ahora, opio. recuerden una cosa, que en China, algo que mucha gente no, porque dicen, no, es que la larga marcha, el plazo atrás, y que murieron. Sí, cierto, lo que tú me digas, querido, sí. Una parte de la historia. Recuerda otro fenómeno sociológico en China. Claro, es una parte. Hay todavía más de 180 dialectos de chino y Ajá. difieren tanto como el español del francés o del italiano. Se parecen, tienen palabras parecidas, pero no. Entonces, el sistema de comunicaciones en China hasta entrado el siglo XX era paupérrimo. Gracias, por ejemplo, la guerra de los boxes y todo eso, fue un proceso de unos 100 años en que humillaron a China, lo mandaron al pan, y luego ahora tenemos a China, que hasta hace 15 años, si algo es malo, es chino. Pero como a ti, a mí, o a muchos de los que nos ven, nos enseñaron, si algo no funciona, es malo, tiene que ser ecuatoriano. Claro. O nos dijeron, Claro. ¿saben cuándo va a clasificar Ecuador a la selección, al Mundial? En los 90, hasta 1999, nos convencieron que nunca o cuando seamos sede. Así es. Y solo cambió una circunstancia, ¿no? Porque podemos hacer un programa. Yo, como te conté, le entrevisté al Bolillo Gómez, tengo un artículo, un cuento, un relato, donde está toda esta entrevista, cómo se dio informalmente, y cambió una cosa, primero la sede, ¿no? O sea, cuando dejaron los empresarios mafiosos del fútbol de ponerle como sede a Guayaquil, lo que hicimos fue aprovechar la altura de Quito y empezamos a ganar a todas las otras selecciones. Pero también, por ejemplo, lo que me dijo el Bolillo, perdóname, pero cuando yo llegué, los jugadores ponían los directivos. No eran los mejores jugadores de la selección. En equipo, Claro, ¿no? esto empezó con Dusan Raskovic y parece Así que, es. y señores, aunque parezca que estamos Maturana. hablando de otras cosas, No, pero claro, claro, todo va claro. relacionado, por si Sí, sí, acaso. sí, 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 Esta sí, es la sí, sí. historia, tienes que verla en todas la historia no es lineal. Exacto, porque además los futbolistas son trabajadores explotados, acuérdate, así como los conductores de buses. Los conductores de buses no tienen horario, no tienen IES, no tienen recompensas ni feriados. Y más bien, oye, si no quieres manejar el bus el 1 de mayo, puta, hay 10 que están haciendo cola para reemplazar. O sea, todo esto forma esto que estamos celebrando y que vamos a celebrar mañana en el mundo. Todo esto. Porque esto, como tú dijiste al principio del programa, se consiguió solo con masacres, con lucha, con sangre, porque solo quería hacer el parangón. Es que Stalin mató millones de rusos. Es que Mao mató millones de chinos. Oye, el 22 de noviembre, el 15 de noviembre de 1922, no sabemos hasta ahora
¿Cuántos miles fueron asesinados, partidos la barriga con bayonetas para que no floten los cuerpos de los obreros, de los Aquí en Ecuador. bicicleteros, aquí. Entonces, porque solo como ejemplo para que unir lo que tú dijiste, todo esto se une, que el cicletero, que el panadero, que el futbolista, que el chofer, todos hemos sido parte del sistema, explotados por el sistema, pero todos ellos saben cuál era la jornada de trabajo hasta después de la masacre de 1922, cuando te daban un trabajo te decían, tú tienes que trabajar desde que amanezca hasta que anochezca. Como vivimos en el meridiano terrestre, era a las 6 de la mañana máximo 6:15, y a las 6 de la noche máximo 6:30, 6. Eran 12 horas de trabajo sin luz, sin agua, sin descanso. Por eso fue el levantamiento para conseguir, porque ya los de Chicago, los de Rusia, los de México, ya habían logrado 8 horas, ya habían peleado 8 horas. Entonces aquí regresaron a ver y dijeron, oye, y nosotros, fue ese día, el 15 de noviembre, las cruces sobre el agua. Y recuerden que también hubieron otros detalles, y siempre nos dicen el mismo cuento. En los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial, allá en el siglo XVIII, nos han dicho esto. Si mañana es que la jubilación patronal hará quebrar al empresario. Dijeron lo mismo con la jornada de 8 horas, dijeron lo mismo con las vacaciones pagadas. Y aquí vienen las partes que no les gustan, ¿no? Ahora vamos a decir algo que a ti, Nancy, y a las Nancy les digo, porque las feministas y los feministas creemos algo diferente. Es que si las mujeres embarazadas dejan de trabajar, la empresa quiebra. Si los niños menores de 8 años dejan de trabajar en las minas de carbón, o empacando banano en las cajas de la cartonera. Acuérdate. Lo que acabo de decir es tan dedo en el mar. Sí, señor. Pero no hay, o sea, no hay un registro, o debe haber un registro fotográfico de esa escena. Sí. Ojalá hubiera para ya empezar, o como cuando hablábamos hace algún tiempo con nuestro amigo de producción, de las famosas fincas que se vendían en Ecuador con indígenas, longos. Sí. No, yo te puedo pasar los recortes de prensa y los documentos, porque tengo un contrato, la copia, ¿no? Evidentemente de un contrato en donde entre el comprador y el vendedor, que son 2 gamonales, en la provincia del Cotopaxi se incluyen los indios, con la comunidad, porque para eso era, te estoy vendiendo todo esto, pero además incluye la escuela, la iglesia y un obraje, es decir, se incluía todo este proceso y las manos y la mano de obra esclava. Yo leí, aunque no crean, esto no solo pasó en Ecuador, en Argentina se vende afros, México, todo Latinoamérica, y no fue allá en la colonia, fue hasta el siglo XIX, inclusive al principio del XX. Sí. Por eso te digo, es importante porque se determina, por ejemplo, cuando decía yo que el 30 de abril, hace 80 años, porque coincide, el 30 de abril de 1945, ya Hitler se ha suicidado junto a Eva Braun y a sus lugartenientes. Varios le engañaron, no se tomaron la pastilla de cianuro que tenían encerrada en un diente flojo, que era la estrategia de los oficiales alemanes de tener un diente con tornillo para sacar, poner en el agua y tomarse el cianuro y morir envenenado. La mayoría de oficiales no, porque evidentemente también recuerden que muchos de ellos se salvaron, lograron salvar los juicios de Nuremberg y vinieron a vivir y a residir y fueron acogidos con los brazos abiertos en Argentina, Paraguay, Bolivia. Dicen que en Ecuador también, dicen que en Ecuador también hay un par de nazis famosos. Yo conocí, no es nazi, pero muy emocionado, Heinz Meller, decía, por ejemplo, que su familia, él muy niño, ya vivía en Ecuador, ya vinieron la familia, él y su hermano Werner, los 2 empresarios, Werner mayor, los 2 ya fallecieron, Werner y Heinz. Heinz fue mi jefe. Y entonces venía, y en algún momento me sorprendió porque en una entrevista que le hacía Blanco y Negro, la revista Blanco y Negro del diario Hoy, él dice, y le pusieron el titular,
y le preguntaron, ¿vamos a ponerte titular? ¿No te molesta? Dijo, no. Él dice, yo hice el saludo nazi en Alemania. Decía el presidente del Congreso Nacional, Heinz Müller. ¿Cómo llegas a eso? Porque sucede que él viene de 2 o 3 años con su padre, migrantes de Alemania, antes de la guerra y todo, y cuando se desata la guerra, Estados Unidos nos ordena al Perú, a Bolivia, a todo el mundo que hagamos campos de concentración para los alemanes y los japoneses que ya vivían aquí para que no sean y no sean espías. Pero a los de menor tradición, a los que mayor sospechas podían tener con el movimiento nazi, se les regresó a sus países. Y la familia de los Meller, tuvo que regresar a Alemania. Entonces, los primeros años del fascismo, 37, 38, 39, tenía 4 o 5 años, 6 años de edad, Heinz, y tuvo que hacer el saludo, porque dice, cuando entrábamos a clases, entraba el profesor a clases, teníamos que cuadrarnos, pararnos, decir Heil Hitler, porque el profesor entraba y decía Heil Hitler. Y entonces todos saludábamos. Pero enseguida la familia terminó la guerra, se acabó en el 45, regresaron y se convirtieron en empresarios exitosos aquí los Meller, tanto Heinz como Werner. Se convirtieron en empresarios. Y de hecho, Heinz llegó a la política, fue canciller, fue ministro, fue presidente del Congreso en 2 ocasiones, fue mi jefe, nos llevábamos bien. Pero él fascista no era. Entonces, en ese sentido, te digo, porque en cambio, cuando hablábamos de la victoria, del Día de la Victoria, él celebraba la victoria contra el fascismo como suya, pero celebraba como ecuatoriano. O sea, yo estuve en Alemania. Recordemos, el nacionalsocialismo, los nazis, el primer país que invadieron fue Alemania. Claro, o sea, claro. Suena contradictorio. Así es. Pero así fue es. así. Sí, Entonces, sí, sí. el día del desfile de la Victoria, bueno, el 9 de mayo se llama el desfile de la Victoria, y hay un hecho que sale un día antes, que es el desfile del Regimiento Inmortal. No sé si sepas algo, Edison. Sí, claro. Hasta Vladimir Putin participó una vez. No esta. Todos los rusos tienen al menos un pariente. Así es, así dicen, sí. Al menos uno. Toda familia rusa tiene un héroe, dicen ellos, de la Gran Guerra. Que Sí, cayó en la Gran Guerra, porque ellos no así la es. llaman la Segunda Guerra, la llaman la Guerra Patria. La Guerra Patria, y de ahí viene Katyusha, ¿no? La famosísima canción que cantan los soldados. Ya. Entonces, esta es como cantar Huyayay para nosotros. Como el Juyayay, así es, así es. O algo o para como el, moverse, para sentirse orgulloso. o como el Bella Ciao de los italianos, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, exacto, lo mismo, ¿no? Entonces, Así es. en el Regimiento Inmortal todos tienen y todos desfilan vestidos como sea, como les gustaría vestir, con sus mejores galas, con su ropa de trabajo, salen con una foto, normalmente en blanco y negro, De de su ancestro, el que su héroe, falleció claro, en la claro. Guerra Patria. Y como tú Claro. dices, Edison, hay familia que van, un grupo y van con 4 o 6 personajes. Y Sí, Vladimir Putin participó. te voy a contar una anécdota que es la que tengo aquí, y de hecho hice como detalle para algunos de mis amigos. Mi hijo se fue a estudiar en Hungría una maestría, y el eje soviético, el eje comunista de lo que fueron las repúblicas satélites, no las repúblicas soviéticas, sino las repúblicas que entraron al pacto, pero que se quedaron como repúblicas: Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, esas repúblicas, Yugoslavia, esas repúblicas se volvieron comunistas a presión de la Unión Soviética y funcionaron invadidas, dicen ellos, evidentemente, así como cuando Hitler también se tomó esas mismas repúblicas. Pero hoy son fascistas. El presidente de Hungría, que está como ya 12 o 14 años, estuvo aquí. Le invitó Moreno y le invitó Elizabeth Cabezas. Yo le recibí al presidente de Hungría mientras mi hijo estudiaba allá, le recibí en el Congreso Nacional. Exacto, pero yo le pedí a mi hijo, porque me estaba contando que los jóvenes desprecian ya
el comunismo, o sea, la época comunista de esas repúblicas ya no es bien visto, a pesar de que gozan de todos los derechos de salud y educación gratuita, y muchas familias viven en las viviendas que el comunismo les dejó a las familias de los héroes. Es decir, una familia, mi abuelo fue héroe y yo como nieto hasta ahora vivo ahí y mis hijos van a seguir viviendo, no nos cuesta, no compramos nada, es la casa del héroe, en la que vivía el héroe, se reconstruyó y el Estado le volvió. Entonces le pedí que me traiga, porque dice que salían a los mercadillos, y lo están haciendo en España, lo están haciendo en Moscú, y le pedí que me traiga, se compre varias medallas con decoraciones de colaboraciones de aquel entonces de los soldados, y tengo en mi poder varias condecoraciones, escarapelas, que se ponían a los soldados por húngaros por su servicio al comunismo. Se están vendiendo, digamos, en 4 o 5 euros, bueno, todavía. Comentemos. Comentemos, exacto. porque, porque lo que tú dices es verdad, porque, a ver, no solo y aquí para contar de la Segunda Guerra Mundial yo no sé si soy experto, pero es un tema que me fascina porque mi padre aprendió a leer y escribir a los 18 años, justo cuando estaba la guerra en el año 42, es decir, cuando la guerra estaba en su mayor auge, y él le pide a un compañero de trabajador del ferrocarril Ibarra San Lorenzo que le enseñe a escribir. Él se queda huérfano a los 6 años y abandona la escuela. A los 18 años este amigo le enseña a leer y dice, lo primero que yo leía y me bebía eran las noticias de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se compró enciclopedias y nos tenía llena la casa de enciclopedias de la Segunda Guerra Mundial. Era el Wikipedia de nuestra... Y hay dos, exacto, y hay dos grupos fundamentales, ese batallón del que tú haces referencia, pero además hay un grupo de mujeres aviadoras. Las brujas de la noche. Qué bestia, yo cómo amo a esas mujeres, oye, se me van las lágrimas cuando leo la referencia, qué bestia. Olga, eran las brujas de la noche. Olga Esperatova. Espérense, por favor, no sé si estoy pronunciando bien. Una mujer que al ver que su esposo es asesinado, bueno, cayó en acción frente al ejército fascista, decide hacer plata, vende todo y compra un tanque. Le compra un T-34, es como adquirido por ella. Entonces, obviamente, los órganos de propaganda, ya, dele. Cuando dice, ya, lo compré. Ya, y ahora no, bueno, siga, no. Ella se envalentona, trepa, arma una tripulación. Y el ejército soviético tuvo que decirle, adelante, usted se lo ganó, vaya. Y esa dama les hizo de cuadritos a los panzers. y el otro detalle es un grupo, un batallón de perros detectores de minas, que es otro de los ejercicios con los que, porque Hitler no es que era ningún pendejo, o sea, pendejo no era, si no nos dominaba. Y todo el espacio de profesionales que lo rodeaban tampoco. Claro, genios de la física, claro. Entonces, entrenaron perros para, por el olor, detectar la pólvora de las minas y se paraban allí y se plantaban allí hasta que podían desenterrar la mina o alejándose a disparos hacerle reventar. Es decir, o sea, se dan unas cantidades. El otro eje es la lucha sorda, ciega, que me encantaría hacer un programa en el que aparece Moe Berg, un beisbolista gringo, para asesinar a Werner Heisenberg, el físico nuclear, el físico compañero de Einstein, que estaban desarrollando la teoría nuclear para generar la bomba atómica. Y hay una guerra, les adelanto solo una. En determinado momento descubren que Werner Heisenberg, equivocado, estaba yéndose por la investigación de hacer una bomba frenando la velocidad de un átomo de uranio para enriquecer el uranio 235, lanzarle un electrón y dispararle al núcleo del 235, convertirle en 236 y generar la explosión que generó Hiroshima y Nagasaki. Pero él se inventa una forma ridícula, y ahora es ridícula, no era Eugenio el hombre, de hacer agua fuerte para poder ir desacelerando la partícula para que llegue al núcleo. Esta agua fuerte se estaba desarrollando en Noruega y entonces estaban en un castillo. Él trabajaba allí.
¿Qué hacen los aliados, tanto los de la Unión Soviética como los ingleses? Envían un grupo con parapentes, se lanzan con parapentes desde aviones a baja velocidad y logran ponerle una bomba y explotar el castillo. Así se acaba la posibilidad de la bomba atómica para Hitler. Es decir, hay historias Hay que se celebran. anécdotas 30 de abril desde y mañana el Día del Trabajo. el Día del Trabajo. Y recuerden, si tienen oportunidad, este 9 de mayo, o sea, sería para nosotros la madrugada, es en la madrugada, más o menos 2, 3 de la mañana del 9 de mayo, ya para despedirnos. Va a ser la próxima semana, es la jueves, amanecer viernes, vale la pena. Sí, vale la Vale la pena, pena, vale la vale pena. la pena. Van a ver muchas cosas que tal vez no les guste, como que hay un muy buen ejército del otro lado. Ah, se exhiben los juguetes, pues lógico, Muestran los tampoco. juguetes, muestran Pero el lo importante es lo personal. que tú dices. Yo les recomiendo la parte sentimental, emocional, escuchar Katiusha cantado por los descendientes de los héroes es realmente conmovedor. Y cuando desfilan las damas, Ah, dentro de la estructura militar soviética, perdón, rusa, hay muchas mujeres, sí, sí, pero hay sí, sí. regimientos solo de mujeres Ajá. no están en zonas administrativas, son combatientes. Y algo que no se van a arrepentir, es ver cómo el acto final, como todos los mandatarios, los invitados, y no se sorprendan que Vladimir Putin esté al lado de un veterano de la Ajá. Gran Guerra Patria. Eso es lo clásico. Es algo que puedes que no seas ruso, puedes que seas antirruso, No, pero es no. algo que te emociona al ver. Por la derrota al fascismo, porque eso nos une a todos, hayamos o no estado ahí, No, porque ustedes, amigos de la tierra ecuatoriana, amigos de este pueblo dolido, no tienen ni idea lo que habría pasado si Hitler llega a ganar la guerra y a dominar el planeta. No habríamos estado aquí, mi querido Illich, haciendo este programa si el hombre del bigotito nos llega a ganar y no hay un día de la victoria como el 8 de mayo. caballeros, que se acaba el programa. Un Mi querido gusto. Edison, unas palabras finales. A ver, yo voy a dar y tú da el cierre, por favor. Esto es de la creación, recuerden las cosas como son. Primero, come menos, camina el doble, besa, ay, camina el doble, ríe el triple y ama sin límites. Chao. Por un 1 de mayo que sea para recordar, hay que hacer historia todavía generacionalmente los 1 de mayo. Les esperamos la próxima semana. Chao.